tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Estamos todos con la expectativa del partido de este domingo, pero la vida continúa, por supuesto, y tenemos que hablar sobre todos los temas políticos. Nuestra entrevista principal de esta noche es a la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. El día lunes se va a debatir el dictamen sobre las elecciones internas de las organizaciones políticas. Hay mucho debate, ustedes ya más o menos saben cuál es la propuesta del Ejecutivo y hay algunos congresistas que están de acuerdo con que estas elecciones internas sean abiertas y obligatorias. Es decir, que cada uno de nosotros vayamos un día a las urnas a votar por un precandidato de una agrupación política. Hay otros que dicen que no debería ser obligatorio. Vamos a ver qué es lo que nos dice la presidenta de la Comisión de Constitución, pero eso va a ser más adelante en el programa. Pero ahora acompáñeme a la mesa porque ya tenemos aquí a la congresista Rosa Bartra, como sabe, presidenta de la Comisión de Constitución. Aquí le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, congresista, por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad, como siempre. Sí, efectivamente, buenas noches. Estamos aquí en compañía de nuestra primera invitada, la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que como ustedes saben está discutiendo y aprobando progresivamente los distintos proyectos de ley presentados por los distintos proyectos de reforma política, quiero decir, presentados por el Ejecutivo, no necesariamente de la manera exacta como los ha presentado el Ejecutivo. Y entendemos, congresista, que el lunes van a ver lo que iban a ver originalmente hoy día. El día de hoy. ¿Qué pasó con la Comisión Técnica? ¿Encontró más trabas de las que pensó que encontraría en la formulación de su informe? No, lo que pasa es que estamos discutiendo un modelo de elección interna para poder mejorar la democracia, lo que se denomina democracia interna en los partidos políticos, y la fórmula planteada, que es una fórmula que copia el modelo argentino, a lo largo del tiempo que se ha implementado, que son 10 años en Argentina, pues ha demostrado que no es precisamente la mejor fórmula que nosotros deberíamos replicar como modelo. Entonces, en el desafío, porque ¿cuál es el desafío? Habría que partir de cuál es el desafío que nosotros nos planteamos, y es que la democracia interna realmente sea democracia interna, es decir, que los partidos respeten la voluntad de quienes los conforman a fin de que sus mejores candidatos sean los que vayan a competir en una elección general. Y se está convirtiendo realmente en algo que nosotros quisiéramos construir como una propuesta de cambio para bien, de cambio para mejorar. Algunas críticas por parte de los congresistas, y tenemos entendido que se informó a través de un correo electrónico anoche a los miembros de la comisión que hoy no iba a darse ese debate, sino el día lunes. Ayer en la mañana, en realidad. Ah, fue ayer en la mañana. Ayer en la mañana, porque justo ayer en la noche, o durante la tarde, digamos, IDL Reporteros puso esta noticia de este audio del magistrado supremo Castañeda con el señor Inostroza, y finalmente él terminó inhibiéndose y se suspendió la audiencia de casación. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Digo, que se haya suspendido el debate de este dictamen hoy. No tienen nada que ver. Al margen de que IDL esté gobernando nuestro país, al margen de que IDL disponga cómo se compone una sala, al margen de que IDL quiera realmente demostrar cómo ejerce poder, y es algo en lo cual yo le agradezco el comentario porque... o le agradezco la relación, que es inexistente, con la Comisión de Constitución, pero que es muy pertinente para los hechos que se han dado el día de hoy y que bien vale la pena comentar. De acuerdo a sus avances, supongo que lo va a hacer más adelante, no sé si con otros invitados, pero como miembro de la bancada de Fuerza Popular, yo tengo que levantar mi voz de protesta frente a cómo se ejerce justicia en nuestro país. Y el hecho de que una ONG o un medio de comunicación con un líder al frente como Gustavo Gorriti administren justicia en nuestro país, decidiendo qué juez o qué jueces componen una sala o qué fiscales deben estar a cargo, y que crean héroes y crean villanos, creo que es lo más lejano de lo que uno desea para nuestro país en un Estado de Derecho. Pero, señor Así Gorriti, que decir que administra justicia, sí, creo que es un poquito tremendista, ¿no? Un poquito grueso, ¿no? O sea, tremendista quizás, pero yo lo creo que es un hecho es O que gobierna IDL también ya. Sí, pues tampoco. El Ministerio de Economía funciona de acuerdo a lo que dice IDL. El Ministerio de Transporte y yo funciona, coincido con ustedes en que lo que estoy diciendo puede sonar tremendista.
exagerado, ¿no? Exagerado. Y puedo estar exagerando, pero es que realmente que la justicia en nuestro país esté sometida a cómo van apareciendo audios y quién los administra y cómo los administra, sí tiene que llamarnos la atención. Y a lo mejor yo estoy subiendo el tono de mi apreciación para poder poner un reflector más grande alrededor de lo que está pasando. Yo me disculpo por a lo mejor política, pero podemos discutir al respecto, ¿no? Por a lo mejor exagerar, pero definitivamente no podemos estar esa es la impresión que le da, puede ser de repente, ¿no? Porque, digamos, hay un hecho real, es que el señor Inostroza iba a hablar de algo que no querían decirlo por teléfono con este vocal supremo. El doctor Castañeda. No sabíamos antes de esta conversación, ¿no? Supongo yo que el señor Inostroza ha hablado con muchos otros vocales supremos, porque Verónica se conocían, pero, digamos, por un hecho de transparencia y creo que hasta de conveniencia para Keiko Fujimori, es mejor que cuando decidan sobre el tema de la casación, que tal vez sea favorable para ella, pues sea con, por lo menos, vocales que no tengan algún audio con el señor Inostroza. Verónica, es que ahí está el origen. ¿Qué tiene que ver? O sea, dicen, es un cuello blanco, está relacionado con los cuellos blancos, K, o podría estar... Lo que pasa es que el señor Camayo hace tiempo que dejó de lado el hecho de que Keiko sea la señora K, porque lo que se decía es, el señor Camayo ha dicho que Keiko es la señora K. El señor Camayo, de hecho, sea de paso, ahora está todavía está en comparecencia, eso es importante recordar, porque ha dado mucha información. Así es, pero nunca ha dicho, y esto yo tuve, esta discusión la tuve en otro medio de comunicación, en el cual la conductora decía, no, pero es que en esa oportunidad sí, incluso conmigo en un medio de comunicación, en una entrevista me dijeron, es que el señor Camayo ha dicho que Keiko es la señora K. Nadie ha dicho que Keiko es la señora K. Nadie. Pero la señora K nadie. Y la de la primera fuerza, digamos. Entonces lo de la fuerza número uno y la señora K. Pero nadie ha dicho que Keiko sea. Entonces a mí me parece absolutamente injusto. Y tampoco lo ha querido desmentir el señor Inostroza, porque podría, digamos, liberarlos de esto diciendo, no es Keiko, es... tal persona. Es fulana, es fulano o fulana y tal. El punto es que nadie ha dicho que ella sea. Y entonces, si nosotros partimos por eso, que nadie ha dicho que ella sea, vincularla con cualquier hecho de los cuellos blancos para decir, oye, tiene un vínculo con los cuellos blancos, por lo tanto no debe haber un caso de la señora Keiko Fujimori, es un abuso. Y es un abuso porque así han bajado a un juez, ahora ya bajan a otro juez, quisieron exigir la inhibición también del fiscal supremo que debería haber esta causa. Y Rodríguez entonces, Montesa. hasta el punto en el cual lleguemos a que, al punto en el cual los jueces, porque los audios, ¿quién los está administrando? ¿Quién los publica y cuándo los publica? Bueno, la publicación ha sido de IDL. A eso me refiero, es que hay alguien que está administrando para su conveniencia hasta llegar, me imagino, a la composición de la sala que a ellos les gusta. Pero ¿Y qué es lo que les gusta? Cierro, Mario, por favor. Adelante. Y la composición de la sala que a ellos les gusta es aquella que vaya a garantizarles que Keiko Fujimori va a seguir en prisión. Es más, ellos, a través de su director, de uno de sus directores, han llamado hoy día a un plantón urgente, porque no podemos permitir la salida de Keiko Fujimori. Por Dios, ¿qué está pasando en nuestro país? Lo único que se pide es que ellos puedan tener independencia para poder resolver. ¿Por qué tenemos que decir, por ejemplo, que lo de Rodríguez Montesa es sospechoso porque él podría tener una relación con los cuellos blancos? Sí. O sea, él tiene el deber funcional de pronunciarse. Se ha pronunciado con independencia. Un dictamen ha emitido. Ha emitido un dictamen. Podría haberse pronunciado en contra, pero lo del señor Rodríguez Montesa, no sé si usted ha tenido oportunidad de leer el comunicado del fiscal Pablo Sánchez. Él dice que tiene 20 expedientes relacionados a los cuellos blancos. Y no ha hablado de Rodríguez Montesa específicamente porque dice que no se puede pronunciar, pero algo así como que le preocupa que quienes están relacionados con estos temas todavía tengan unos cargos importantes. O sea, obviamente se está refiriendo al señor Rodríguez Montesa, que sería, porque en este comunicado dice que sería él el que se enteró de los audios que estaban siendo grabados y que informó al resto de los magistrados para que empezaran a tener estas conversaciones, pues así, no muy claras, ¿no? Como la que hemos escuchado entre el señor Castañeda y el señor Inostroza.
Pero la conversación del señor Castañeda, del magistrado Castañeda con el ex magistrado Inostroza no revela nada inquietante. Por eso llama la atención que se inhiba Castañeda. ¿Por qué se inhibe? Nadie lo está forzando. Sale esta información a la opinión pública y solito se inhibe y produce lo que se ha producido hoy. Eso tendría que responder él. Lo que llama la atención es la oportunidad y la conveniencia con la cual empiezan a sacar audio. O sea, el día que se tiene que ver, o sea, un día antes y en el día, porque han sido un día antes y en el día, que se va a ver una causa que para ellos es emblemática porque debería quedarse en prisión a quien consideran y que ya la han sentenciado, lo saquen así. Y esto no puede ocurrir, Mario. El día que nosotros perdemos independencia en el Poder Judicial para poder decidir, hemos perdido pues el Estado de Derecho. Y eso creo que es inadmisible si nosotros pretendemos que nuestro país siga siendo un país democrático. Y debemos llamar la atención, porque esto no puede continuar. Hoy es Keiko Fujimori, la lideresa de la oposición, y de quien yo he dicho muchas veces que Odebrecht, a Odebrecht se le ha pagado por incriminarla con algo para poder encarcelarla y con eso liquidar a la oposición en este país. Lo he dicho, lo ratifico y estoy segura que el juicio de la historia me va a dar la razón. Estoy tan segura como que Odebrecht... Se le ha pagado con un beneficio, dice con usted. Muchísimos beneficios, con un acuerdo absolutamente entreguista, con un acuerdo que no defiende los intereses del país y que le da todo. Barata, si fuera así, hubiera sido más fácil para el señor Barata decir, le entregué plata a Keiko, en sus manos. Claro. Pero no dijo a Keiko, es más, todavía decía... Algo así como que, oye, le puesto digo a mentir, plata, puesto a mentir, miente bien. Miento bien, pues, claro. ¿no? Más bien dice que dio a entender como que le dimos plata para su campaña y después, a diferencia de otros candidatos, ella nos miraba con cara de ahí nomás. Y que se lo dieron a otras personas. Porque se lo dieron a otra persona. Entonces, si ya va a mentir, porque no miente directamente, implica a Keiko y ha hablado y dado detalles del señor Yoshiyama y de la entrega de dinero, del maletín, de la casa, de mucho detalle, ¿no? Con mayor razón, Verónica, con mayor razón, ¿por qué Keiko está presa? Con mayor razón, si quienes están sindicados directamente por haber recibido dinero están ni siquiera procesados, o sea, ni siquiera están respondiendo. Algunos en el extranjero, siguen manejando lo que tienen que manejar, otros en el país. El punto es que la única que, a pesar de, como usted misma lo acaba de describir, no tiene una sindicación directa de haber recibido dinero, está presa. Y nos esforzamos, y cuando digo nos, me refiero a IDL y su camarilla, se esfuerzan en mantenerla presa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? A eso me refiero, que quienes defienden el acuerdo, que quienes pontifican a Odebrecht, quienes lo han descrito como la empresa rehabilitada y la que va a hacer ahora maravillas por toda la experiencia que tiene en nuestro país. No he visto esa descripción yo. Gustavo Gorriti. ¿Maravilla? Gustavo Gorriti, por supuesto. Como la empresa rehabilitada que va a hacer maravillas. Como la empresa rehabilitada que ha puesto los ejemplos mundiales como Siemens, por ejemplo, que a pesar de que cometió delitos y fue sancionada, se le dio la oportunidad de seguir trabajando y ahora todos los equipos más modernos que nosotros tenemos funcionando en el mundo son Siemens. Yo he escuchado esa entrevista. Bueno, pero no puede decir él, ¿no es cierto? No porque el señor Gorriti lo diga, es una realidad. O sea, usted va, por ejemplo, a San Juan del Lurigancho, donde han estado inundados con aguas hervidas hasta el cuello casi, y les dice que Odebrecht va a seguir trabajando, se levanta el pueblo y no va a querer eso. Entonces, puede decir el señor Gorriti un montón de cosas, pero no porque él diga, es una realidad, es que tampoco va a suceder. Usted ha hecho un ejemplo gráfico que es muy bueno. Y en San Juan del Lurigancho yo no creo que la gente permita que ellos sigan trabajando. Pero fíjese usted, yo soy de La Libertad, represento de hecho a La Libertad, y en La Libertad en este momento se está discutiendo una adenda para que Odebrecht siga trabajando la tercera etapa de Chaimochic y termine de construir la presa de Palo Redondo. Y sabe que el gobernador regional afirma que debe ser Odebrecht quien continúe con esa obra y no he escuchado mayores indignaciones. Pero el señor Gorriti no tiene nada que ver con el gobernador regional. No, pero sí tiene mucho que ver con cómo se administran los audios para poder ejercer presión en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, y sí ejerce muchísima presión sobre el acuerdo y cómo se debe percibir los digamos, efectos que debe tener ahora ese acuerdo sobre esa empresa en el país. Bueno, y los congresistas por la libertad tendrán algo que decir, sobre todo los que pertenecen a la mayoría, me imagino, y eso impactará en lo que finalmente ocurra.
Bueno, en realidad de Fuerza Popular quedamos pocos en La Libertad. El congresista Salaverry es del gobierno ahora, o por lo menos como yo lo veo. El congresista Yica se fue hace tiempo, así que quienes estamos sí levantamos la voz, claro que sí. ¿Solo usted? No, y el congresista Octavio Salazar también. Ay, con el Octavio Salazar que se ha recuperado. La Mayeque es Velázquez, que confundiendo. Bien, vayamos ahora sí al tema del que veníamos conversando al principio, que es la Comisión de Constitución. En ese informe técnico de el dictamen va a incluirse la obligatoriedad y la naturaleza abierta de las elecciones finalmente, porque esos han sido, creo, los dos puntos que más controversia han causado. En este momento nosotros tenemos 3 modalidades de elegir. Sí, claro. Abiertas, es decir, que militantes y no militantes pueden votar. Cerradas, solo militantes, cerradas, y elección a través de delegados. Sí. Esta es la misma propuesta que está replicando ahora el Jurado Nacional de Elecciones cuando ha propuesto su Código Electoral 2019. Y ellos afirman que efectivamente deberíamos tener abiertas, pero las abiertas deberían tener un padrón de electores. Es decir, yo, ciudadano Pedro, Juan Pérez, o quien sea, me inscribo, me preinscribo y me constituyo en un elector que desea votar en elecciones internas. ¿Bien? Entonces tienes un padrón que te permite tener un registro de quienes van a votar. Entonces nosotros estamos trabajando una fórmula que puede llegar a ser intermedia, que garantice que efectivamente vamos a tener elecciones internas, que estas necesariamente vayan a ser organizadas y ejecutadas por los organismos electorales, son PRNIEC y Jurado Nacional de Elecciones, y que además tenga resultados vinculantes. Es decir, que los resultados de estas primarias sean aquellos que vayan a las generales. Entonces, como le decía, estamos en ese desafío hasta el día de hoy, incluso antes de venir acá, recibiendo propuestas de tal manera que no se aproveche la decisión que vayamos a tomar para decir, oye, has vulnerado mi esencia y por lo tanto estoy habilitado para cerrarte, ¿no? Y esperamos de parte del Poder Ejecutivo la mayor apertura posible para que entiendan que una reforma se hace para mejorar, no para imponer un modelo que evidentemente ha fracasado en el país, en el único país en el cual se ha implementado, porque no hay otro país u otro modelo con el cual podamos comparar. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre la reforma política con la congresista Rosa Bartra. Continuamos con la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, conversando sobre la reforma política, y había quedado en el tintero el asunto de la obligatoriedad. Usted nos decía las distintas maneras que hay de hacer elecciones internas, solamente un militante un voto, abierta, que se inscriban también ciudadanos. Como el caso del Frente Amplio, ¿no? Así es. No, pero el caso del Frente Amplio sí es bueno describirlo, porque no es que el Frente Amplio haya decidido elecciones abiertas porque ellos preferían la elección abierta. Ellos hicieron elecciones abiertas porque la señora Verónica Mendoza no era afiliada al Frente Amplio. Y al no ser afiliada al Frente Amplio, la alternativa que tenían era hacerlas abiertas para que en esa apertura ella pudiera ingresar como candidata. Entonces, la única agrupación que optó por esta modalidad no lo hizo por preferencia, sino por necesidad. Y eso es necesario describirlo. Y no fue obligatorio. Exacto. No fue. No ¿Por qué? Porque no ha funcionado funcionado bien. En un país en el cual la desafección hacia los partidos y el interés hacia lo que pasa con ellos es tan bajo como en el nuestro, lo que hay que hacer es propiciar un acercamiento que no pasa por obligar. Entonces, llegamos al punto de la obligatoriedad. Entonces, nosotros tenemos como parte de la evidencia, porque nosotros tenemos que legislar de acuerdo a la realidad para poder mejorarla. No tenemos en las bancadas un consenso como para poder aceptar una obligatoriedad, y no porque haya una resistencia al cambio, en esto quiero insistir, sino porque definitivamente no es la mejor medida. Y así, en el debate que hemos tenido... Hay más bien un consenso en no aceptarla. Hay más bien un consenso bastante grande en no aceptarla. ¿Qué congresistas? Porque yo he escuchado las declaraciones del congresista Iberico, por ejemplo, que su agrupación no está a favor de la obligatoriedad. Él está planteando algo, incluso él dice que preferiría su bancada, dice que hay elecciones internas a través de listas cerradas, donde se respete la equidad de género y la alternancia. Entonces así dice, matamos dos pájaros de un solo tiro, pero no la obligatoriedad.
Es muy complejo, Verónica, que nosotros pensemos en un proceso obligatorio para mejorar la legitimidad. Lo que vamos a lograr es mayor desafección, mayor rechazo, y se supone que nosotros estamos planteando esto, o el gobierno está planteando esto, para lograr acercamiento, para lograr fortalecimiento. Tampoco está de acuerdo el Partido Aprista, tampoco está de acuerdo Acción Popular. Ahora le vamos a preguntar, justo tenemos a un congresista de Acción Popular. Entonces, pero en la comisión... izquierdas. Y las izquierdas, no, las izquierdas. El Frente Amplio tampoco. Tuvo una mala experiencia el Frente Amplio, por lo menos en el testimonio el Frente da. Amplio, el Nuevo Perú sí ha mostrado su conformidad, pero ellos dicen igual, sigamos trabajando, sigamos analizando y sigamos proponiendo una fórmula que vaya a funcionar. El mayor enemigo que tenemos en este momento es la prisa. Porque, digamos, este reloj de arena que cada vez nos queda menos arriba en el tic-tac de llega el 25 y si no te vamos a evaluar y te vamos a cerrar, como lo grafico, ¿no? Sienten que se ahogan, ¿no? Sienten que se ahogan y que pueden disolver el Congreso. ¿Eso es lo que sienten? ¿Así están trabajando? ¿Están trabajando mal? ¿Están trabajando a la apurada? Porque ya hemos visto lo de la Junta Nacional de Justicia. Díganos, por favor, que ahora no están a lo apuradito. Hasta ahora estamos trabajando bien, seguimos escuchando a los especialistas, seguimos tomándonos el tiempo necesario. Sin embargo, la portada del diario El Peruano, el día de hoy o el día de ayer creo que ha sido, si no desnaturalizan, si no respetan mi esencia, entonces podremos tomar medidas. Y por eso mi invocación va al Poder Ejecutivo. Aprendamos de la experiencia. A mí me dijeron que era oportunista por haber dicho que el tema de la Junta Nacional de Justicia había tenido la consecuencia del fracaso por la prisa, pero es verdad. Es verdad, nosotros no podemos legislar temas sensibles con sometimiento de plazo y resultado. Creo que es lo peor que nos puede pasar. Sobre todo, insisto, y lo digo por segunda vez en este mismo programa, si el referente es Argentina y en Argentina ha fracasado, ¿por qué seguimos aferrándonos a un modelo que manifiestamente no ha resultado? Y el asunto de la paridad y la alternancia promete ser todavía más peliagudo. Yo creo que sí, porque si queremos apostar a un país en el cual las mujeres no sean objeto de manoseo con interés de fortalecimiento de una posición política, sino más bien debemos generar mayores espacios para que podamos potenciar nuestro real interés y nuestra real capacidad para transformar y dar, no deberíamos apostar por esto. Pero así como se anima a decir un poco cuál es la temperatura de las distintas bancadas en la Comisión de Constitución a propósito del asunto de la obligatoriedad, se anima a hacer un pronóstico semejante, sabemos que a cargo de decir que es especulación sobre lo que pueda suceder con paridad y alternancia? No me atrevo a hacer un pronóstico porque estamos en el mundo en el cual casi todos queremos apostar por lo políticamente correcto. Y puede sonar políticamente correcto decir que vamos a generar mejores espacios para que las mujeres podamos entrar. Mire, Mario y Verónica. Ese es un pronóstico, me parece. Mire, yo pertenezco a un partido, a una bancada que tiene ADN femenino. Nosotros empezamos con la ley de cuotas, nosotros fuimos a la primera mujer presidenta del Congreso. En la primera mesa directiva estuvo como presidenta una mujer y yo fui primera vicepresidenta. En nuestra lista los primeros 7 números han sido para mujeres. Entonces, digamos, para nosotros no sería nada complicado coger la bandera y decir, sí, vamos por la paridad. Pero es que no es así, no se trata de usar políticamente una bandera como esta, cuando de lo que se trata es de generar espacios reales. En un modelo de paridad y alternancia, una mujer, en el caso de Fuerza Popular, va a tener que ser sacrificada para poner a un hombre. Pero en el caso de Frente Amplio los obligarían a poner más mujeres, por ejemplo. Ahí los ayudarían, porque ahí no hay mujeres, solamente la señora Foronda y, digamos, ya más o menos nos hemos dado cuenta, y por algunos comentarios de algunos miembros de esa bancada, que es lo que piensa sobre las mujeres. Entonces, Fuerza Popular podría ayudar para que los Frente Amplios más adelante pudieran incluir a más mujeres, sacrificando unas cuantas de Fuerza Popular, por ejemplo, le pregunto. Verónica, mi propuesta, porque es un proyecto de ley que yo tengo, es otorgar, por ejemplo, más financiamiento público indirecto a los partidos que ponen más mujeres. Si tú tienes 40%, 50%, 60%, recibes más financiamiento. Pero ese financiamiento debe estar orientado a generar mayores capacidades en las mujeres que quieren hacer política. No se trata solamente de obligarlas por una cuota.
y vaya usted a saber si realmente hay la convicción de No, querer eso no hacer va a política. suceder. De un día para otro Entonces, no va a suceder. siendo hecho, parte de un proceso... Quienes están a favor de esto lo saben, bueno, perfectamente. Por lo menos los técnicos y las técnicas que alguna vez hemos conversado con ellos saben que esto no va a cambiar, porque esto está aquí y acá, muy adentro. Pero es forzar el cambio. Por eso yo le decía, sacrificando unos cuantos de Fuerza Popular, ayudan a obligar a Frente Amplio, por ejemplo, a tener más mujeres. ¿No se podría hacer eso para obligarlos? Digo, no, a que, bueno, traten de buscar un poco más allá. Verónica, cuando tú obligas sin haber formado, sin tener a mujeres convencidas de querer hacer política, de querer sacrificar y entrar a una arena tan difícil como es la arena política, en la cual sacrificas muchísimo más siendo mujer. Entonces vas a dar mayor espacio de participación sin crear las condiciones de desarrollo, ¿eso es correcto? ¿Y el presidente podría disolver el Congreso realmente por eso? Sí, ¿no? O sea, digo, el tema de la licencia sí, además, ¿está ahí o no? No solamente se obliga, perdón, a las eventuales candidatas, se obliga a los electores. También hay una doble obligación en la formulación de la paridad. Lo que pasa es que en mi, y acá sí voy a hablar a título personal, me disculpan, porque finalmente no puedo hacer la no predicción. Es la mayoría. Claro. No. Y acá sí a título personal, porque todavía no hemos tenido la oportunidad de debatir el tema, yo creo que debemos convocar a los mejores. Y cuando digo los mejores, están incluidas las mejores también, ¿no? Claro. Ese lenguaje inclusivo incluso me resulta absolutamente contrario a lo que uno quiere. Debemos convocar a los mejores y desde mi perspectiva debemos ayudar a las mujeres a llegar a este espacio. Y algo que ha olvidado en su propuesta el Ejecutivo y que olvidamos todos, y es que cuando proponemos cambios casi siempre los proponemos desde la perspectiva de penalizar, de poner candados, de evitar la corrupción, pero ¿y cuáles son los estímulos? A las mujeres en nuestro país tenemos muchísimos más desafíos que en cualquier otro. Y hacer política cuando nos caricaturizan, cuando nos violentan, cuando el tono mismo de nuestra voz resulta siendo un problema para los que lo escuchan. Para los hombres. O sea, para los hombres, por supuesto. No solamente para los hombres, Verónica, las mujeres entre nosotras también somos totalmente. A veces yo siempre le he defendido, congresista, críticas. yo no estoy de acuerdo con esas caricaturas que hacen en contra suya, de usted y de nadie. O a favor de todos también, porque finalmente son unas caricaturas. Porque decir que unas caricaturas sí y otras caricaturas no. O a favor de todas las caricaturas son caricaturas, ya, pues son Lo que pasa es que... Pero yo lo que quería decirle es que ayer ninguno de los congresistas que tuvimos se atrevió a decir, si no se aprueba la paridad, el presidente disuelve el Congreso. A ver, yo creo que el presidente de la República no está habilitado constitucionalmente para poder hacer una interpretación diferida de la confianza. No, pero bueno, presentar una cuestión de confianza. Y creo que si él cierra el Congreso... Ya han dicho más o menos cómo va a ser. Y si él cierra el Congreso sin... o sea, haciendo una interpretación diferida de la cuestión de confianza, se convertiría en un dictador y va a terminar preso. No, pero ya hemos visto que eso no va a ser, porque ya hay algunos más o menos que le están dando la fórmula. Bueno, entonces él puede presentar una cuestión de confianza nuevamente y sobre que no es un cambio constitucional, sino un proyecto, una ley, ¿no es cierto? Así es. Entonces podría presentar una cuestión de confianza sobre el tema de la paridad y ustedes, me imagino que van a reafirmarse en que no la paridad. Y entonces podría disolver el Congreso. Verónica, el presidente de la República no está habilitado para pedir confianza con respecto a un resultado. Él puede pedir cuestión de confianza para que una política que él considere importante sea discutida. El resultado es exclusivo y excluyente del Congreso. Por eso es que él, como presidente de la República, tiene la facultad de observar una ley. Y por lo tanto devolverla al Congreso si es que lo que el Congreso ha propuesto no está bien. Él tiene la facultad, puede observar, repito, y el Congreso puede allanarse a la observación del presidente o insistirla. En caso de insistirla, el presidente de la República todavía tiene la facultad de ir al Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional. Es decir, no existe ninguna justificación que pueda avalar que por una ley el presidente pueda interpretar que una cuestión de confianza lo habilita, denegada, lo habilita para cerrar el Congreso. Mucho menos por una reforma constitucional sobre la cual él no tiene ninguna injerencia. Sí. Y esto tiene que decirse. Sí. ¿No? Sí. Final y brevísimamente, ha mencionado usted la circunstancia de que ha sido vicepresidente del Mesa Congreso. Directiva. Sí, ¿aspira esta vez a postular a la presidencia? No faltan sino semanas y ya seguir diciendo que falta mucho tiempo y que ya se verá en su momento
no suena, No está en digamos, mi agenda, no está en mi muy agenda. verosímil. No, No aspira. Mario, no en este momento, si bien es cierto para cualquier político que esté en el Congreso llegar a No asumir es- la no en presidencia. esta oportunidad, quiere decir. No en esta oportunidad, no sé si más adelante, pero en Ya. esta oportunidad creo que tengo otros desafíos que Ajá, cumplir muy y bien. espero, yo me reafirmo brevísimamente también, como usted me ha dicho, Sí. que la congresista Cecilia Chacón pueda reconsiderar su negativa y pueda aceptar ser bien. la candidata a la mesa directiva por mi partido. Muy bien, Bueno, muchas ¿van a ir gracias. con una mesa única nuevamente de Fuerza Popular? Y yo creo que Fuerza Popular tiene las condiciones para, y además ha recibido por parte del pueblo el encargo de tener una fuerza dentro del Parlamento y debería tener la mesa. Obviamente, como militante que soy, me someto a la decisión que tome mi partido. Ok. Pidiendo licencia a todos los integrantes de la mesa también, como ha sucedido en esta Oyéndose. oportunidad. Porque Ya si le tienen fue. el mandato del pueblo, pero llegan y piden licencia. Hemos cometido errores Ah. y creo que uno de los peores Ok. errores ha sido la presidencia de Daniel Salaverry. Es el peor error que ustedes cometieron. En el ejercicio de este periodo legislativo creo que ha sido uno de los peores. No sé si el peor, pero sí uno de los peores. Habría que evaluar cuáles otros pueden comparar con él. Muy bien, Muchas gracias gracias a la a ustedes, congresista muchas Rosa Barta gracias. por esta entrevista. Nos vamos y regresamos en un momento Con dos congresistas.